Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a este webinar sobre el rol del Consejo de Monumentos Nacionales en la evaluación ambiental. Em, hemos, hemos organizado esto con la Asociación Chilena de Derecho Ambiental, ACHIAM, así que les damos una bienvenida a todos y especialmente a nuestro invitado que tenemos hoy día, que es Joaquín Vega Loza. Él es jefe de la macrozona norte del área de Patrimonio y Desarrollo Sustentable, PADESU. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ahí está, Bueno, volvió el audio. ahí Muchas sí. gracias. Y no, muchas gracias a ustedes por tener esta idea. Bueno, a Juan Pablo se contactó ahí conmigo para motivarme a participar aquí y a acercar un poco en el fondo las distintas visiones que podríamos llegar a tener entre principalmente abogados, arqueólogos y todo. Así que eso, muchas gracias. Perfecto. Bueno, Joaquín es arqueólogo de la Universidad SEC, tiene amplia experiencia en la arqueología subacuática. em, y en trabajos de impacto ambiental. Actualmente, bueno, desde el 2010, lo que estábamos conversando ahora, que trabaja en el CMN y desde el 2019, como le habíamos comentado, es jefe de la macrozona norte del área de Patrimonio y Desarrollo Sustentable. Ahora, antes de comenzar, que quisiera recalcar que, bueno, para Chiam es muy relevante que Joaquín pueda estar hoy día con nosotros acá conversando sobre esto y que haya aceptado nuestra invitación. Nosotros desde HIAM hemos observado y sabemos que no solamente ha habido algunas polémicas en relación con el rol del Consejo en la evaluación ambiental, también ha habido algunas quejas, ¿cierto?, que apareció en prensa en relación a la transparencia en actas y en general en los procedimientos que hay en el Consejo. De ello dan cuenta, por ejemplo, algunos proyectos de ley que están del año 2023 y también se ingresó uno en el 2024. Entre otros temas que es importante, consideramos, de poder abordar desde el Consejo. Y también consideramos que de alguna manera hay algún tipo de, como, de desconocimiento también de cómo funciona internamente o qué es lo que está haciendo el Consejo para poder mejorar el funcionamiento y de alguna manera tratar de solucionar parte de estas críticas que hay, razonables dentro de todo. Así que vamos a partir con una exposición de Joaquín de unos 20-25 minutos para después poder empezar con una ronda de preguntas. Así que les pedimos a todos que si tienen consultas puedan escribirlas en el chat idealmente. Ya las vamos a ir revisando y las vamos a hacer después de la exposición de Joaquín. Así que adelante, Joaquín, con la presentación. Está muteado. Ahí estoy. Ya. Muchas gracias. A ver, vamos a compartir la pantalla. Sí, bueno, yo preparé en verdad una presentación bastante cortita, así como para contarles los que somos en el Consejo Monumento, un poco lo que hacemos y, y más o menos, bueno, algunas de las piedras de tope que tenemos de los procesos, ¿verdad? Que pueden verse más complicados, en los que tenemos más drama a veces mientras estamos evaluando. Esto es principalmente, obviamente, la función del Consejo en lo que es evaluación ambiental, ya no las otras partes más sectoriales que tiene de todo el resto de sus componentes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si esto funciona. Ya. Bueno, un poco yo, un historial de la ley. Nociones un poco generales, ¿verdad? El Consejo de Monumentos Nacionales existe desde 1925, eh, cuando, ¿verdad?, se genera la ley de monumentos nacionales y se habla de monumento y de esta monumentalidad en el fondo, y que hoy día es un concepto en verdad que ya, si bien todavía persiste en la ley, yo creo que ya no se ocupa o no se ocupa mucho, y hablamos, ¿verdad?, más de patrimonio, de cultura. En el fondo, el Consejo es una entidad colegiada. Esto quiere decir que está integrada por 23 instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Es pública y privada, por ponerlo así. Hoy en día existen 22 consejeros
hay una, se me olvidó ahora cuál es la que falta, pero hay una que no ha puesto consejero todavía. Lo preside la subsecretaria del Patrimonio Cultural, ¿verdad? La vicepresidencia ejecutiva la ejerce la directora del Servicio Nacional y la secretaría ejecutiva o técnica, en verdad, hoy en día recae en lo que es Ervin Brave, ¿verdad? El secretario técnico. Y su misión básicamente es, ¿verdad? La protección, como les decía, la tuición del patrimonio cultural, velando por la identificación, por su puesta en valor, por la supervisión, su conservación, etcétera. Dentro de eso y específicamente en lo que es impacto ambiental, ¿verdad? El consejo se divide en lo que es el secretario técnico y debajo de él estaría la administración del CIA, que hoy en día recae en Marcela Becerra y yo, que estamos los dos en el área de Patrimonio y Desarrollo Sustentable, ¿verdad? PADESU. Esta área se creó un poco prepandémicos, por ponerle así. Antes era todo arqueología y arqueología veía lo que era impacto ambiental y lo que veía arqueología, ¿verdad? La parte sectorial, los proyectos que no se sometían a impacto ambiental. Y en el último gobierno de Bachelet se dividió el área, ¿verdad? En en arqueología y en patrimonio y desarrollo sustentable. Eh, Dentro de esa área, entonces nosotros quedamos con parte del personal, ¿verdad? Arqueológico, principalmente la evaluación que hacemos de arqueológica, si bien existen otros componentes que voy a mencionar después. Según el área, ¿verdad? Que haya que del proyecto que entra, lo vamos asignando incluso a otra área. Nosotros podríamos decir que somos un área que trabaja con todo el resto de las áreas del Consejo Monumento, se nutre de todo el personal del Consejo Monumento para las distintas evaluaciones que tenemos que hacer. Una vez que el evaluador del proyecto revisa en el sistema de evaluación ambiental, ¿verdad? Ya sea el estudio de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental o las adendas, eso pasa a los evaluadores de macrozona en los que nos dividimos actualmente, que son la macrozona norte, que es la que tengo yo, macrozona centro y macrozona sur. Básicamente esto lo hicimos hace algunos años atrás. Partimos con un plan piloto por ahí por el 2019, en que se generó como la macrozona norte y el sur, básicamente. Ahora ya nos dividimos en estas tres y ha resultado en verdad súper bien por un poco intentar descongestionar el embudo, ¿verdad? Que había de todos los evaluadores dándole a una sola persona los proyectos para revisar. Una vez que le dan el visto bueno, la verdad, los distintos jefes de macrozona, pasa ya a la revisión jurídica y a la firma del secretario técnico. Em, Volviendo un poco al marco legal, ¿verdad? Y hablando ya del tema arqueológico en sí mismo, ¿verdad? El artículo 21 de la ley indica que todos los bienes arqueológicos son propiedad del Estado y están protegidos, ¿verdad? Por el solo Ministerio de la Ley. Dentro de eso, ahí tenemos un pequeño tema después con la ley de medio ambiente, en que, ¿verdad? Se estipula que se tiene que presentar un estudio de impacto ambiental si va a haber alguna alteración de monumento, y generalmente lo que ha tomado en cuenta Contraloría en muchos casos es que esta idea, y el CIA, es que esta idea del monumento es el monumento declarado, con una declaratoria en sí misma, una declaratoria específica para ese monumento. Y dentro de eso, y por eso es que, ¿verdad? Muchos proyectos que sí afectan patrimonio arqueológico ingresan finalmente como declaración de impacto ambiental y no como estudios de impacto ambiental cuando entran al CIA. Ahí está como esa pequeña como triquiñuela, le vamos a decir, o el pase, ¿verdad? Y en verdad sería inmanejable. Nosotros siempre lo hemos pensado así, sería muy inmanejable que todos los proyectos que tienen arqueología tuvieran que entrar como un estudio de impacto ambiental. Porque, por ejemplo, el año 2022, al Consejo, a lo que es nuestra área, ¿verdad? Patrimonio y Desarrollo Sustentable, entraron más de 2.000 ingresos, más de 1.000 proyectos en algún minuto, y eso es solo considerando días y estudios y los distintos oficios que hay que hacer entre medio. Entonces, si se imaginan, si todo eso tuviera que entrar como estudio, sería una locura. ¿Verdad? Recae en nosotros, en el Monumento Nacional, todo lo que es proteger, y en el fondo, dentro de esa competencia en el CIA, tenemos que ver todo lo que es la caracterización de los distintos monumentos nacionales, ¿verdad? Ya sean los monumentos históricos, las zonas típicas,
los monumentos arqueológicos y hasta hace poco, ¿verdad?, los santuarios de la naturaleza que están ahí en de Yahoo. Identificación, estimación y evaluación de los potenciales impactos sobre los monumentos y establecer, ¿verdad?, las medidas de protección, si es un estudio de impacto ambiental, ¿verdad?, de mitigación o de compensación, o de, si es un estudio, o de rescate, si es una DIA, que es este lenguaje que tenemos que ocupar distinto, a pesar de que son más o menos lo mismo, para hacerse cargo, ¿verdad?, de los distintos impactos que puedan tener los proyectos en el patrimonio arqueológico. Y dentro de esto, ¿verdad? A nosotros nos competen todavía 4 permisos ambientales sectoriales, que son, ¿verdad? El de santuarios de la naturaleza, el de monumentos históricos y el 132, ¿verdad? Que es el de arqueológico, y el 133, que es de las zonas típicas o pintóricas. Yo, en particular, les voy a hablar, ¿verdad?, de lo que más sé, que es el tema arqueológico. Para entrar al sistema de estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Hay distintas guías que hemos trabajado nosotros, de hecho, con el SEA, eh, que ahora, de hecho, hay una guía nueva que ojalá se presente pronto, y establece, ¿verdad?, los mínimos. Yo siempre he dicho, estos son los mínimos que se necesitan para poder evaluar de una manera eficiente y de una manera realista los distintos componentes. Específicamente en arqueología, por ejemplo, la caracterización de los monumentos arqueológicos implica tener una línea de base completa que cubra la totalidad del área del proyecto, no a tramos, o no que queden muchos pedazos faltantes, eh, que los registros estén en una ficha que se pueda leer y se entienda, que no falten antecedentes, que se cuente con todos los antecedentes bibliográficos que existe para la zona, las distintas planimetrías que sean legibles, que uno de repente no se lo cree, pero de repente nos llega un Word o un PDF con un plano, ¿verdad? Con un plano de la región completa, y se ve un punto que es el proyecto, y se pretende que con eso uno pueda llegar a entender realmente dónde está localizado y cuál es la magnitud de las obras que va a tener un proyecto. Bueno, los distintos alcances que tenemos en la evaluación arqueológica. El componente arqueológico, ¿verdad?, se evalúa generalmente posterior al diseño de una obra. ¿Qué quiere decir esto? Que se diseña el proyecto, se va a terreno, ¿verdad?, por parte del equipo de ingeniería, y posteriormente se ve qué va a pasar con el tema arqueológico. Bueno, y con la mayoría de los componentes. Esto obviamente es una dificultad y nos genera después que tengamos, ¿verdad?, no existe una ejecución armónica entre los componentes, y muchas obras después, durante el proceso, se tengan que estar modificando, o que haya que rescatar, ¿verdad?, más sitios de los que a uno le gustaría en primer lugar. Y esto obviamente es parte de la importancia de la adecuada coordinación de los trabajos arqueológicos y del diseño de la elaboración de un proyecto. Yo creo que ese es un alcance muy importante, que cuando hay muchos proyectos que lo han entendido en algún minuto, en alguna fase lo han entendido, y de ahí en adelante, en general, los procesos con el consejo se mueven muy rápido. Esto es fundamental, ¿verdad? Planificar con tiempo los estudios arqueológicos y paleontológicos, y que estos sean parte de la elaboración de los proyectos desde sus comienzos. De nuevo, esto va a reducir el riesgo de paralización de una obra en la etapa de construcción, optimiza los tiempos y los recursos de la obra, se pueden planificar mejor las medidas de protección y de caracterización. En el fondo, si uno tiene, sobre todo si uno tiene una buena línea de base, y dentro de la evaluación ambiental revisó todo lo que tenía que revisar, y en el fondo se toman en cuenta las solicitudes que hacemos desde el consejo, la ejecución del proyecto después va a ser mucho más rápido. Cuando uno tiene líneas de base que son bastante pobres en algunos casos, y que de repente uno sabe que son sitios, son lugares en que existen muchos sitios arqueológicos, y aparecen líneas de base en que aparecen dos cosas, uno sabe que van a haber problemas después. El problema es que dentro de la evaluación mental, arreglar esas líneas de base muchas veces resulta imposible. Y terminamos, ¿verdad?, con todos los problemas que ya muchos conocen posteriormente.
El permiso ambiental sectorial, ¿verdad? Número 132 de arqueología. Es uno de los permisos dentro de las evaluaciones ambientales que damos en el Consejo. Es el permiso ambiental que más damos, es el PAS que más se da. Sin embargo, no es dentro del área no es lo que más hacemos. Hacer después el PAS, las ejecuciones de PAS, son menos de la mitad de lo que nos toca ver durante el año. ¿Verdad? Y para que, como sale ya en la guía, hay los requisitos para entregar este PAS, ¿verdad? Durante la evaluación están súper claros. Sin embargo, tenemos varias piedras de tope aquí que, por ejemplo, son que se haya prospectado realmente todo el área del proyecto, como les decía antes. Que se haya hecho una caracterización superficial y estratigráfica de los sitios en su totalidad, como corresponde, ¿verdad? De los sitios que van a ser afectados. Otra cosa que tenemos con el PAS muchas veces es que el reglamento de arqueología establece ¿verdad? Una excavación, que es lo que el PAS plantea, ¿verdad? Que es para hacer una intervención, una excavación en un sitio arqueológico, y muchas veces los titulares dicen, bueno, pero yo no voy a excavar este sitio, yo le voy a tirar tierra encima. Y el reglamento de arqueología estipula específicamente que una excavación arqueológica, ¿verdad? Es toda alteración o toda intervención que vaya a haber en un sitio arqueológico, y por lo tanto ahí muchas veces tenemos el tema de, oye, yo le voy a poner tierra para pasar con un camino arriba de este rajo lineal y no necesito el paso. Y si lo necesitan, ¿verdad? Porque para que nosotros podamos autorizar después esa ejecución de obra, tienen que tener el paso, si no, no van a poder hacerlo. Y también está el tema de que, por ejemplo, en el mismo caso de los rasgos lineales, muchas veces cuando se hace la prospección arqueológica, dicen, bueno, hay un rasgo lineal, y después, mientras están en ejecución la obra del proyecto, empiezan a aparecer materiales asociados a ese rasgo lineal, ¿verdad? Y también, por lo tanto, se nos complica todo lo que es la evaluación posterior con estos muchas veces mal llamados hallazgos no previstos, porque en la mayoría de los casos se podía prever que algo iba a aparecer. Y, no me quiere- aquí. Ya, ya un poco más a modo de orden cómo funciona, ¿verdad? El proceso. Generalmente, perdón, existen dos partes, ¿verdad? La evaluación que es sectorial y la parte más ambiental. La evaluación sectorial va a ser todo lo que va a hacer fuera del sistema, ¿ya? El óptimo es que tanto la inspección visual completa del proyecto, como ya le he repetido, y la caracterización arqueológica del proyecto se hagan antes de ingresar, ¿verdad? El óptimo es que el proyecto ingrese con toda la caracterización de todos los sitios que van a afectar listas. Cosa que nosotros cuando ingresa la guía, cuando ingresa el estudio, ya estemos listos y ya podamos decir, bueno, estos son los sitios que se van a afectar, estas son las obras que lo van a afectar en este porcentaje. Y aquí viene la caracterización, esto es lo que hay abajo, de verdad, porque generalmente uno ve solo en superficie cuando uno camina, y después cuando hace la caracterización, cuando uno hace los pozos de sondeo, es que se encuentra realmente con lo que es la extensión real del sitio de manera horizontal y vertical. Y es un dato que es absoluto y completamente necesario a la hora de plantear después lo que va a ser el PAS y el rescate arqueológico, ¿verdad? Que va a ser post-RCA. Eh, Muchas veces nos pasa que en este proceso de evaluación entra, ¿verdad?, la línea base, ya viene todo, lo prospectaron completo, ¿verdad? Caminaron todos los arqueólogos, está todo bien, pero no han hecho todavía la caracterización arqueológica. Entonces nosotros se las tenemos que pedir. Y por algún motivo se le ocurre que no la quieren hacer, o que la quieren hacer después, o la hacen a media, o lo que sea, y terminamos en adenda uno, ¿verdad? Con la mitad de los sitios caracterizados, la otra no, o sin caracterizar, y después finalmente nos llegan los resultados de la caracterización en lo que es la adenda complementaria. Ya nos estiramos en todo el proceso, ¿verdad?, de evaluación, todos los tiempos de evaluación, y por lo tanto ya nos comimos gran parte de lo que podíamos hacer dentro de la evaluación, y terminamos en una adenda complementaria teniendo que pedir todo lo que podríamos haber pedido en la adenda uno,
o teniendo reuniones entre medio, el titular tiene que empezar a pedir suspensiones de plazo, y todo finalmente fue por no haber entrado desde el principio con todo listo y con todo finiquitado. Se entiende también que muchas veces los proyectos por temas de plazo, de presupuesto, de contrato, no pueden esperar, ¿verdad? Un mes o 2 meses a que se les dé un permiso de caracterización y después ejecutar ese permiso y después entregar los resultados dentro de la vía o del estudio, sino que se la juegan para adentro. Pero ahí la recomendación después a todos es, ojalá nunca pasar de la adenda uno con el resultado de los pozos de sondeo, porque cualquier arreglo después va a quedar en adenda complementaria, y también hemos tenido algunos proyectos, ¿verdad?, que se han caído porque ya no había tiempo para solucionar nada. Y el SEA finalmente tomó la decisión de que no, que entraran de nuevo. Un poco, bueno, después, durante la evaluación mental, a nosotros nos pasa mucho que tenemos varias reuniones para explicar cosas. Estamos totalmente abiertos a tener reuniones. Esto les recalco el tema de la casilla única, ¿verdad? Se tienen que pedir las reuniones a través del SEA. eh, Generalmente participa gente del el evaluador del proyecto, ¿verdad? Del SEA, participa dentro de la reunión, y todo eso, ¿verdad? En pos de la transparencia de todo el proceso, y que no se vayan a tomar después malentendido de que no se andan juntando a escondidas con cierta gente y se toman decisiones. Es un poco de la presentación. La idea ya es más que en la fase de preguntas, ¿verdad? Solucionemos todos los otros dramas que tenemos. Gracias, Joaquín, por lo rápido, era harta información. Bueno, acá hay gente que maneja probablemente súper bien la normativa y otras personas que pueden tener más o menos preguntas en relación con ella. A mí me quedan algunas dudas puntuales que me gustaría que pudiésemos ir abordando en relación a algunas problemáticas habituales, medidas que están a cargo del Consejo para poder repetirlas y algunos aspectos eventualmente vinculados con fiscalización, además de las preguntas que tenemos acá, algunas que hemos preparado y también las que ustedes nos puedan hacer llegar por el chat, así que bienvenidos, por favor, para que aprovechemos la oportunidad con respeto de poder hacer las preguntas. Lo primero, en relación a ver, a tu experiencia y también sé que ha sido levantado en el Consejo. ¿Cuáles son o cómo podrías resumir tú las principales problemáticas que se dan en los hallazgos arqueológicos en el proceso como de evaluación? Ya, yo creo que, bueno, algunas ya las planteé Ujú. más de una vez, de hecho. Eh, las principales problemáticas yo creo que la principal problemática siempre va a partir de plantear un proyecto, por ejemplo, como a mí me gusta dar ejemplos, así, aunque sin nombre, pero con algo que nos podemos imaginar todos. Siempre, por ejemplo, si yo voy a plantear un proyecto fotovoltaico, nos pasa siempre, ¿verdad? Que el titular va a decir, bueno, aquí, yo quiero, este terreno tiene, ¿verdad?, harta luz, hay poca nube, no sé, y voy a poner acá mi fotovoltaico. Y el tema que tenemos ahí es que van y dicen, aquí lo voy a poner, y plantean una cantidad de megawatts que van a generar y todo. Y una vez que ya tienen toda la idea montada, que el ingeniero ya se metió en Google Earth, ¿verdad? Y sacó los metros cuadrados que podían llenar, hicieron todo ese drama. Una vez que ya tienen todo eso listo, ahí van y dicen, bueno, ¿y será que nos podemos meter con este problema, entre comillas, de la arqueología? ¿Será que tenemos algo metido entre medio? Y ahí mandan a los arqueólogos a revisar, cuando ya tienen pedidos seguramente hasta plata, crédito, tienen todo armado, y ahí se dan cuenta de que estaban metidos en tremenda zona arqueológica. Entonces eso es lo que yo les decía un poco del plantear el proyecto, de plantear la obra, siempre asociado a una prefactibilidad, por ejemplo, de arqueología, que se hacen pocas veces, pero las veces que se hace, se nota mucho ese problema en el fondo de los hallazgos peleando con la obra. No se da. Lo otro es, en el fondo, es subestimar al componente arqueológico. Yo creo que también muchas veces lo que nos pasa es que el titular dice, bueno, encontraron un sitio, pero es chiquito, son algunos metros cuadrados solamente, no va a ser mucho. Y después, cuando hacen la caracterización arqueológica, resulta que había un cementerio debajo.
y tenemos meses, ¿verdad?, de obra, de estar rescatando y todo. Entonces, yo diría que esos son como los dos grandes problemas o riesgos que tienen muchas veces los proyectos cuando no cuentan de repente en su fila ahí dentro de la empresa con un arqueólogo que inmediatamente les pueda como poner el punto, les pueda dar la indicación, les pueda en el fondo dar esa orientación, que si bien podrían ir al consejo a pedirla, es un poco más difícil porque estamos sobrepasados con otras evaluaciones, pero yo creo que esas son las dos grandes problemáticas de las que podríamos hablar en lo que es el componente arqueológico versus la obra. Ujú. Perfecto. Y ante la existencia finalmente de estos sitios arqueológicos, yo sé que igual lo mencionaste, pero quizás podrías comentarnos un poco más sobre de qué se tratan. Em, Ante la existencia de estos sitios arqueológicos en el área de un proyecto, ¿cuáles son las medidas que implementa el Consejo, tanto en la fase de construcción o de manera previa al inicio de las obras? ¿Ah? ¿Cuáles de ellas, en el fondo estoy, y por ejemplo, lo que creo que estaba una de las diapositivas anteriores respecto a la actividad de rescate, ¿cierto? Medida de compensación, ¿cuáles de ellas resultan más complejas o cuáles requieren mayor tiempo para su implementación? El, a ver, si el proceso se lleva a cabo en orden, como debiese ser verdad en el sistema, así como el óptimo, ninguna de las etapas, ninguno de los procesos debiese ser más largo de ejecutar, o sea, tal vez de ejecutar por parte del rescate sí, pero a la hora de pedir los permisos y a la hora de evaluar, debiese ser todo más o menos parejo en tiempo. Ujú, Las partes como que son, verdad, la parte que genera, verdad, como estos nudos críticos de evaluación o que generan estos problemas o que se tome más tiempo en evaluarlo, son, por ejemplo, cuando las cosas están incompletas o las solicitudes vienen a media, o también, a veces, haciendo un mea culpa, a veces nosotros tampoco entendemos mucho lo que quieren hacer. Nos llegan, por ejemplo, solicitudes de hacer pozos de sondeo y no entendemos por qué los quieren hacer. Y esos procesos, cuando uno no entiende bien, cuando no están bien explicadas las cosas, obviamente empiezan a tomar más tiempo y empezamos a tener con estos pimponeos, ¿verdad? De es que necesito esta otra información, es que necesito esto. Y yo creo que eso es lo que puede llegar a alargar cualquiera de los procesos, ya sea de de pedir pozos de sondeo hasta el rescate, hasta después pedir una continuidad de obra. En el fondo va a depender mucho, yo creo, de cómo se entrega la información, del ordenado que pueda llegar a entregar la información el titular y de repente, les decía, juntarse con nosotros. No siempre es necesario juntarse con nosotros, pero a veces si son proyectos complicados, si tienen muchos sitios, si van a pedir un permiso por 200 sitios arqueológicos, de repente tener media hora, una hora para juntarse con nosotros podría solucionar esas cosas. ujú. ¿Es común que les pidan juntarse o lo están mencionando porque de repente sería algo que sería bueno No, implementar más? es bastante común en varios titulares. De hecho, hoy día tuve dos reuniones que una se me había olvidado. Y Perfecto. así que llegué medio cansado aquí. Pero sí, en general hay muchas reuniones que hay, bueno, hay de todo. Hay que ser honesto, hay reuniones que son útiles y son prácticas y de hecho nosotros preguntamos para qué es la reunión, porque también hay reuniones que podrían, como dice el meme, ¿verdad? Podrían haber sido un correo electrónico. Ujú, Sí. Pero ujú. la idea es consultar, en el fondo. Yo creo que ese es un gran solucionador de problemas, es preguntar. Perfecto. Joaquín, entrando un poquito más en algunos aspectos coyunturales, hay algunos proyectos de ley que están ingresados a la Cámara de Diputados. Específicamente, hay uno que es de enero del 2024, que es el boletín, lo tengo acá, espérame, 16.565.24, ya que básicamente busca modificar la ley para hacer aplicables las normas sobre silencio administrativo a las solicitudes que deba Mm, resolver el Consejo. Bueno, menciono esto básicamente para el contexto dentro del mensaje, o sea, perdón, del proyecto de ley. Hay una parte que creo que podemos no estar de acuerdo, pero creo que resume algo que parece ser común, ¿no? Dice, presenta el Consejo, presenta una estructura centralista y desconectada de la realidad local de los territorios sobre los que ejerce sus funciones, ¿ya? Lo que se traduce indefectiblemente en una labor burocrática que genera lentitud en los tiempos de respuesta y, en definitiva, ineficacia en la gestión efectiva del patrimonio.
¿ya? Eso es parte como del texto de la justificación finalmente del proyecto. Entonces, voy a hacer varias preguntas al respecto, pero quisiera partir sabiendo si el Consejo tiene un levantamiento de cuáles son los tipos de solicitudes o respecto de qué temas específicos existe un mayor retraso. Y de entre ellos, cuáles a lo mejor generan mayor lentitud por la complejidad técnica que pueden tener. Por ejemplo, lo que he escuchado, todo lo que tiene que ver con hallazgos arqueológicos, que es lo que estábamos comentando, es crítico, Mm. donde se estarían presentando algunos de los mayores problemas, seguido de algunos procedimientos administrativos propiamente tales del Consejo. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, bueno, partir un poco, yo creo que eso del centralismo del Consejo es si bien existía realmente antes, yo creo que cada día es menos. O sea, quiero partir por ahí porque hoy en día ya tenemos oficinas regionales en todas las regiones, valga la redundancia ahí. En la mayoría hay arqueólogos, de hecho, que van a terreno ahí mismo en la región, son de la región, hay arquitectos en la región, en alguna región incluso tenemos hasta paleontólogos. Entonces, claro, si bien la parte centralista, podríamos decir, del Consejo que queda todavía es que en el fondo la toma de decisión final está, ¿verdad?, en los consejeros. Pero el Consejo en sí mismo, la Secretaría Técnica, ¿verdad?, que de la parte que soy parte yo, creo que no debiésemos considerarla tan centralista. La mayoría o tenemos familia en regiones, somos de regiones, vamos a regiones o nos movemos harto en terreno muchas veces cuando podemos, ¿verdad? Cuando el presupuesto nos ayudan. Y por ese lado yo creo que yo dejaría un poco hablar del tema centralista del Consejo y ya empezaría a ver cómo solucionar, cómo hacerlo menos todavía de lo que ya estamos intentando hacer. Con respecto al levantamiento, sí, nosotros hemos hecho varios levantamientos. Todos han dado más o menos resultados más o menos parecidos. De todo el abanico de solicitudes, de formularios que tenemos, el que está peor en el fondo, el que siempre se queda atrás y que muchas veces ni siquiera logramos terminar de contestar, es el de los informes de monitoreo, por ejemplo. Ese es que en general al titular, si es que no apareció algo, no le interesa mucho tampoco que lo veamos, entonces hay menos presión como de revisar versus, ¿verdad?, lo que son las solicitudes de caracterización, de rescate y después de continuidad de obra. Ujú, Y de esas tres, yo creo que la que más se complejiza en algún punto es la de el rescate arqueológico con hallazgos no previstos o el rescate arqueológico específicamente con estos hallazgos no previstos o hallazgos inéditos, por el tema de la dificultad que plantea el encontrarse a mitad de máquina, con máquinas paradas, con la obra parada con algo que el titular obviamente necesita con urgencia y que a nosotros nos llega como totalmente contextualizado de lo que es el orden del sistema. Y ahí yo creo que es donde en general se dan los mayores atrasos y muchas veces por el tema de o las priorizaciones que podamos llegar a tener o de cómo son presentadas algunas solicitudes también. ujú. Voy a hacer una pregunta que está en el chat, básicamente porque se refiere a Ujú. algo que estabas comentando justo recién, entonces para que podamos ir quizás abordándola juntos, dice, dice, hola Joaquín, Oscar, ¿podríamos tocar un poco el tema de las compensaciones arqueológicas? ¿En qué instancia se llega a esto? Bueno, eh, las compensaciones arqueológicas, así como compensación, debiesen ser exclusivamente, ¿verdad?, en los estudios. Como hablando como en términos legales, así como de cuando uno habla del término compensación, ¿verdad? Eso debiese ser solo en un estudio de impacto ambiental. Y se genera, ¿verdad?, a partir de afectar un sitio arqueológico, o el monumento histórico, o la zona típica, etcétera. Y en el fondo, la compensación, nosotros intentamos que sea un poco de acuerdo a lo que se va a afectar y también que se implemente, si no se puede implementar en el sitio arqueológico, haciendo, por ejemplo, en el pedazo que queda de sitio, un museo de sitio, alguna cosa así, que se implemente también en la zona o en la región, en la comuna donde se está generando esta afectación. Que, por ejemplo,
si se van a generar libros o si se va a ayudar a algún museo con el depósito, eso sea dentro de la misma comuna, de la misma región en que se está generando la afectación. No sé si eso contesta un poco la pregunta o quieren un poco más específico como las medidas de compensación que se piden normalmente o que los titulares ofrecen. Yo creo que estamos a lo mejor para porque tenemos varias preguntas más. Podemos organizar otro después, a lo mejor específicamente es. Específico de Sí, post. tenemos otra pregunta que también tiene que ver con un tema anterior antes de que pasemos a otros temas relevantes que tengo aquí anotados. Fernando Vergara dice, gracias Joaquín por la presentación, y pregunta si existe en el Consejo el interés o la necesidad de aumentar las categorías menos representadas, santuario, monumento arqueológico, antropológico y paleontológico, frente al predominio, por ejemplo, de zonas típicas o monumentos históricos, MH. Sí, yo creo que ahí hay un tema de contabilidad errónea, voy a decir. Más existe a nivel nacional son los monumentos arqueológicos. Son ¿verdad? El sitio paleontológico o el arqueológico es lo que más hay. El tema es que es el menos relevado, es el más desconocido. Pero si uno se mete, por ejemplo, a lo que es evaluación ambiental y uno pudiera hacer un mapeo, bueno, que en el Consejo se está haciendo esto se está haciendo un mapeo de todos los sitios arqueológicos y uno los tira en el mapa de Chile, ¿verdad? Tira todos estos puntitos, casi todo queda marcado con puntitos de sitio arqueológico y entre medio quedan marcados los monumentos históricos y las zonas típicas, pero en general son muchos más, o sea... no sé si la pregunta iba para allá o a cómo relevarlos más y mostrarlos más, no, pero es la mayoría. O sea, Ujú, no se puede como aumentar esa categoría porque ya es demasiado. ujú. Otro de los temas bueno, que también tenía la consulta, creo que también los mencionaba un poco porque de alguna manera hay ciertas falencias que se le critican al Consejo, pero tú también estabas comentando que había una falencia en lo que es la presentación de los proyectos, ¿cierto? Que posibilita que exista un mayor retraso eventualmente en los pronunciamientos del Consejo. Esto desde el punto de vista de la incidencia, de lo que retrasa más o menos, qué tan relevante es la incidencia en la totalidad de los casos de que existan estas falencias en la presentación inicial. No sé, por ejemplo, en la presentación de informe de línea base. Bueno, ahí hay innumerables casos, o sea, tenemos, por ejemplo, parques fotovoltaicos que salieron de la RCA con 2 hallazgos arqueológicos. Mineras que también terminaron su evaluación ambiental, ¿verdad? Con 2 o 3 sitios. Y después, al mes después, llegan al consejo y nos dicen, hola, ¿sabes qué? Empezamos con el tema de obras, porque además esos 2 sitios ni siquiera se iban a afectar. Empezamos con la obra y nos salieron 1000 sitios más en el monitoreo. Entonces, ahí es ese drama de meterse a trabajar post esos hallazgos, esas líneas de base que en verdad, no hay un sinnúmero de razones por las que pueden haber quedado mal o incompletas, Ujú, pero yo creo que esa incidencia hoy en día lamentablemente es bastante alta. ujú, De repente, por temas de tiempo, se entregan los informes a media, nos entregan informes que después tienen otro informe para terminar de rellenar lo que les faltó en el anterior, o nos suben las fichas, y eso a la hora de revisar, uno creería que nosotros lo sabemos todo, pero en verdad no sabemos nada, no sabemos nada del proyecto. Y necesitamos esa claridad de parte del titular para entender todo. En el fondo, y sin eso, en el fondo no hay mucho que podamos hacer. Nosotros intentamos generalmente, cuando nos falta información, pedirla por correo electrónico a los colegas, pero también a veces no da para pedirlo por correo y hay que pedirlo por oficio, y eso obviamente todos sabemos que atrasa todo. ujú. Aquí, bueno, hay una pregunta también de Camila Olivares y la voy a juntar con otra que también teníamos dudas nosotros desde HIAM. Em, a ver, dice Camila Olivares, por una parte, si las líneas de base son deficientes o saben que falta información, ¿por qué no se ajustan al artículo 35 y 68 del reglamento del CIA, indicando que la información carece de información relevante o esencial para su evaluación?
Y con eso también te aprovecho de preguntar, a ver, es una situación que pasa, entonces, ¿cómo o cuál vendría siendo a lo mejor el consejo del consejo para abordar en una evaluación hallazgos que no son previstos en contextos de los proyectos de inversión, ¿cierto? Y que finalmente pueden terminar por cambiar por completo la línea de base del proyecto que inicialmente fue prospectado. A ver, estuvo larga esa pregunta, voy a intentar no olvidarme. Eh, Como dos a ver, opciones, en el fondo, una, ¿por qué no se aplica esto? O esta opción, sí, digamos, que da la no, ley, muchas veces se aplica, ¿qué se puede hacer? Ya. ¿ya? Ahora, ¿por qué no se aplica siempre? Porque nosotros en el fondo, cada vez que llega a haber dado una línea de base y nosotros vemos que le falta un tramo, nosotros podríamos decir, oye, ¿sabes qué? ¡Pum! Para afuera. Pero yo creo que ya hubieran modificado la ley y nos hubieran mandado a todos para la casa, así siendo súper honesto. Entonces, esa herramienta en el fondo también la ocupamos solamente cuando es estrictamente necesario. Cuando en verdad es demasiado lo que falta por prospectar, demasiado lo que falta por revisar, ahí es cuando nosotros, ¿verdad? Pedimos, ya sea si estamos en evaluación, ¿verdad? El IRE y les pedimos que salgan y vuelvan a ingresar al proyecto, ya sea como un estudio o con la línea base completa, o post, en el fondo que se les pide, y que creo que hay uno en que se ha pedido en Valparaíso, que se les quitó la RCA al proyecto, de hecho, debido a las falencias que tenía la línea base arqueológica específicamente. Pero en el fondo nosotros intentamos evitarlos porque también sabemos que no es ninguna gracia para nadie, por ejemplo, que haya una, no sé, una purificadora de agua que no se puede construir porque en el fondo a nosotros nos entregaron el informe media. No, no nos parece justo tampoco como con la gente, ¿verdad? Con el que finalmente va a llegar ahí o va a trabajar ahí. Y eso es como, eso, por eso lo evitamos, ¿ya? No, no es que nunca lo usemos, pero lo intentamos evitar lo más que se pueda. Y la segunda parte de la pregunta, perdón, era, ¿Cómo se aborda finalmente esto? Porque sí. en la práctica termina cambiando el Ah, proyecto cuando se original. cambia todo. Claro. Sí, cuando ya son muchos hallazgos, bueno, hay distintas maneras de manejarlo y lo hemos intentado de todas las maneras posibles. En algunos casos ya llegamos a un punto en que el titular tiene que agarrar el proyecto y meter una consulta, ¿verdad?, al CEA o meter el proyecto de nuevo como una modificación. O sea, pasa más de lo que nos gustaría porque obviamente eso también hace que tengamos que revisar todo de nuevo en el sistema y no es la idea. Y por el otro lado, cuando aparecen demasiados hallazgos aislados, lo que va a pasar en el fondo es que si el titular, ahí yo creo que depende mucho, mucho del titular. Si empiezan a aparecer hallazgos aislados y el titular no se ordena y no entrega la información toda ordenada como de una, en el fondo y empieza así como a chorreo, se nos va a atrasar. Eso yo les puedo asegurar que se va a atrasar. Si entregan de manera ordenada todos los hallazgos que aparecieron después, en el fondo va a ser mucho más expedito. Me ha pasado con algunos proyectos que una vez que empiezan a encontrar muchas cosas, paran, mandan a los arqueólogos a prospectar de nuevo y de ahí llaman al consejo, Joaquín, necesito una reunión porque tenemos un desastre, nos juntamos y en el fondo ahí mismo en la reunión vamos conversando las medidas que podrían llegar a presentar como para salvar esa situación de la manera más expedita posible y que todos en el fondo quedemos conformes. Ujú. Aquí hay una pregunta sobre, bueno, el contexto también de hallazgos aislados, pero Camila Sangüesa dice, muchas gracias Joaquín, hemos visto un aumento en la solicitud de implementar pozos de sondeo, siendo exigidos también para hallazgos aislados, los cuales se proponen cercados de protección siguiendo lo indicado en la guía vigente. Considerando esto, ¿cuál es el criterio general para solicitar estos pozos? Mira, bueno, es uno de los temas con la arqueología que dependiendo donde uno está, es cómo se va a comportar los distintos sitios. Eh, Yo, o sea, yo no me manejo mucho en el sur, pero principalmente cuando se encuentran hallazgos aislados y se piden pozos de sondeo, generalmente estamos hablando seguramente de un proyecto en el sur. ¿Por qué? Porque hay mucha vegetación, en verdad, hay correntía, hay distintas cosas que hacen que en el fondo se tapen los sitios arqueológicos y que se encuentre muy poco en superficie en algunos sectores, ¿verdad? Tenemos plantaciones y todo. Entonces ahí es donde se piden estos pozos de sondeo para hallazgos aislados. Ahora, también cuando que dicen se proponen cercos de protección,
eso es porque también muchas veces uno ve el sitio arqueológico en superficie y uno puede decir, es de este porte, es, no sé, del porte de un auto, por poner una cosa. Y una vez que llega la obra y empieza a trabajar, se dan cuenta que es subsuperficialmente, ¿verdad? Debajo de la tierra, o sea, o en la tierra en el fondo, está el sitio arqueológico, se expande hacia los lados y en verdad era mucho más grande. Esto se da, por ejemplo, mucho en los sitios que están en dunas o en sitios con arena, que es verdad, los sitios como los materiales van bajando dentro de la arena, se tapan y uno no los ve en superficie y después cuando empieza a mover, ¡pum!, aparece el sitio gigante y son cientos de metros cuadrados de lo que originalmente era del puerto de un auto. Entonces, por eso también se piden los pozos de sondeo, incluso en sitios que no se van a intervenir. Y eso se hace cuando, por ejemplo, van a pasar con un camino cerca y si van a hacer un cerco, se les pide que de repente sondeen el área donde van a poner el cerco, cosa de que después cuando pongan el cerco, evitemos que se encuentren con el sitio arqueológico y no puedan poner el cerco ahí o tengan que estar pidiendo permiso para rescatar o tengan que mover el camino, etcétera. Entonces, por ahí es como, creo que son todas las posibilidades de pedir esos pozos. Ujú. Joaquín, me gustaría pasar a otro tema porque, bueno, ya Ujú. nos queda poco tiempo, entonces a ver si podemos ir respondiendo las preguntas. Yo sé que no, a lo mejor no es algo que manejes necesariamente también porque estás tú en la zona norte, pero es algo que ha estado harto en las noticias y me gustaría saber si el Consejo, en tu opinión, en lo que han conversado, tienen alguna postura al respecto. O más que una postura, como que nos comentes también cuál es el rol que tiene el Consejo en el desarrollo de la consulta indígena. Em, ¿Y cuáles son finalmente los principales problemas o desafíos que tiene el Consejo en esta materia específica? Ya, esa es una gran pregunta. Sí, a ver, ¿verdad? El Estado de Chile, ¿verdad? Cuando ratificó el convenio 169, se hace responsable, ¿verdad?, de desarrollar estos procesos de consulta. A nosotros en el Consejo, en el fondo, nos toca, como nos toca a aprobar, ¿verdad?, medidas en sitios arqueológicos que muchas veces las comunidades ven como propios o están dentro de sus terrenos. En el fondo, se tiene que establecer, ¿verdad?, una instancia de diálogo entre el Estado, que en este caso está representado por el Consejo de Monumentos, como organismo encargado del monumento arqueológico, y las comunidades, para poder llegar en verdad a un acuerdo o a su consentimiento sobre las medidas administrativas que en el fondo se pueden o no ejecutar en esos sitios. Dentro de eso, el gran tema que hemos tenido en el Consejo, con la consulta indígena, ¿verdad?, que tenemos en este momento, es que no estábamos preparados, en verdad, siendo súper honesto, hace algunos años atrás no estábamos preparados y no lo teníamos en la cabeza, que alguna vez nos iba a tocar hacer esto. Entonces, cuando empezamos con todo este proceso, tuvimos que empezar a organizar cursos, ¿verdad?, de convenio 169 para el personal, para los evaluadores. Tuvimos que empezar a ver cómo montar estas consultas, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Eh, y dentro de eso, yo creo que el tema de personal y de personal que no solo haya sido capacitado, sino que de repente tenga una expertise mayor a nivel como jurídico, en cómo se organizan y en tener también los fondos para organizar porque al final desarrollar todo este proceso es caro. Viajar a la región, armar una consulta indígena no es sencillo a nivel tampoco para un organismo como el Consejo, que muchas veces suena que es increíblemente grande, pero no somos tantas personas, somos menos de 200 personas para todo Chile. Entonces, yo creo que esa maquinaria la hemos ido montando de acuerdo a este proceso en particular y ese ha sido el gran tema, el gran problema que hemos tenido con esa Ujú, consulta, el aprendizaje en el fondo. Pero ujú. como todo aprendizaje, yo creo que cada vez va a ser más fácil. Joaquín, y ahí, bueno, tú mencionas varias cosas, uno que tiene que ver con el aprendizaje, capacitaciones que no estaban preparados, pero también mencionas finalmente lo que tiene que ver con la dotación. ¿Tienen ustedes desde el Consejo levantada información respecto de la dotación que tienen hoy día? ¿Cuánta dotación más requieren? Y si este aspecto parece ser que también es relevante para poder dar celeridad a las solicitudes. Sí, bueno, por ejemplo, arqueólogos.
arqueólogos en el consejo que evalúen en estudio de impacto ambiental, somos como 27 o 28 para todo Chile, para todo el marco, para todo el gran, gran marco de proyectos que tenemos. En alguna parte tenía anotado aquí la cantidad de proyectos que nos han entrado últimamente. Eh, pero en el fondo yo no sé, hay gente que dice que no necesitamos más personal, hay gente que sí. Yo creo que mi opinión personal, esta es mi opinión personal, yo creo que necesitamos en el fondo más dotación de gente que esté, ojalá repartida en el territorio, que nos permita, ¿verdad?, hacer evaluaciones más en terreno para muchas cosas que hoy en día no podemos, porque en el fondo el mismo evaluador que ve en una o dos regiones cada evaluador, entonces salir a terreno implica dejar todos esos proyectos sin evaluar hasta que vuelva, lo cual es un problema obviamente. Y además de la dotación en evaluadores, también hace falta una dotación o una capacitación también en lo que son las jefaturas ya sean de macrozonas como yo o del área de PADESU, o por ejemplo tener algún nivel de apoyo la Secretaría Técnica, incluso podría ser, porque en el fondo nosotros somos los embudos de los evaluadores. Los evaluadores muchas veces tienen su pega más o menos hecha rápido, pero entre que yo lo logre revisar y después la pasemos por la comisión de arqueología o de arquitectura, ¿verdad? Que es algo que no les expliqué, que tal vez debía haberle explicado, y que de ahí pase ese acuerdo por la sesión, ya sea presentando el proyecto o por tabla y que se apruebe, se alargan también mucho los tiempos y de repente esa máquina con un par de personal metido en los lugares adecuados podría funcionar mucho más rápido. Ujú. Iván Pavlovich tiene acá también una pregunta relacionada con los tiempos. Dice, ¿cuál es el tiempo promedio de respuesta al Consejo en solicitudes de permiso de intervención arqueológica? No sé si lo sabes puntualmente, pero... Varía muchísimo, varía muchísimo. A mí me encantaría decir que es bastante rápido, pero no. Tenemos algunas solicitudes que han salido, no sé, en un mes y tenemos solicitudes que se han demorado 6 meses y por distintos factores. No solo por el titular, aquí hay que hacer un mea culpa también. Por lo mismo que les contaba recién que tenemos un evaluador que ve una o dos regiones de repente o ve cientos de proyectos al mismo tiempo. Hay proyectos que quedan más arriba, hay proyectos que están priorizados, hay proyectos que quedan más abajo y por lo tanto hay proyectos que van quedando a la cola de muchos proyectos priorizados y eso atrasa todo. Ujú, Y además está lo que les contaba recién, que en el fondo nosotros no tomamos la decisión final. Nosotros la decisión, en el fondo nosotros generamos un acuerdo y ese acuerdo es validado después por los consejeros. Y eso también es un tiempo, porque obviamente los consejeros tienen todo el derecho de revisar esos acuerdos y de muchas veces pedirnos que lo presentemos a la comisión anterior o a la sesión anterior. Y en el fondo eso también nos va a generar más tiempo del que ya nos habíamos tomado. Pero me atrevería a decir que en promedios estamos hablando de 2 o 3 meses para que salga un permiso de rescate. Si está todo ordenado y en el fondo no tenemos algún drama de que se le olvidó algún papel o a nosotros nos faltó algún archivo, debe ser más o menos. ujú. Bueno, Joaquín, para ir terminando, también tiene que ver con algunas opiniones quizás que se han recogido en la prensa y que nosotros también hemos conversado entre asociados en Actiam. Em, esta, esta opinión que hay como, a veces se deja como entrever que el componente arqueológico sería como de menor importancia dentro de la evaluación ambiental. ¿M? Que también se ha mencionado, por ejemplo, bueno, que se hacen rescate y que después quedan ahí en una sala, digamos, que no revisa nadie. Entonces, ¿cómo podemos abordar esta visión? Y si, bueno, si es posible cambiar esta visión, este paradigma a través de la educación ambiental, por ejemplo. Sí, yo creo que, sí, sobre todo ahora último, se ha planteado mucho en prensa, casi que a nivel de, coloquialmente lo que podríamos hablar, un cacho. Y ahí como que falta mucho, yo creo que mucha parte de la educación ambiental, de lo que es, ¿verdad?, la arqueología, de que a través de esos fragmentos de vasijas de restos humanos, ¿verdad?, se estudia, ¿verdad?, lo que pasó antiguamente, lo que existía aquí, nos permite saber
el pasado en verdad de todo este sector, de todo lo que éramos nosotros mismos. Pues, y eso, esa importancia, no sé si alguien puede decir que es poco importante saber la historia de uno. Yo creo que no. Eh, y claro, y si bien alguien incluso catalogó de que sacaban sacos de arena, a lo que son, ¿verdad?, restos de vasija y seres humanos que salieron de excavaciones en pleno Santiago, eh, esos materiales son estudiados, dan pie a un sinnúmero de publicaciones. Al principio tal vez de los estudios de impacto ambiental no se hacía tanto, pero hoy en día hay tesis basadas en verdad, hay tesis de grado, ¿verdad?, que están basadas exclusivamente en temas de impacto ambiental. O sea, esos materiales no quedan de ninguna manera botados o guardados sin que nadie los vea jamás. Eso pasa por todo un análisis después. De hecho, es parte de los procesos que tenemos en el Consejo, que, ¿verdad?, después de un rescate se tiene que entregar el informe, ¿verdad?, con todos los análisis específicos para todas las materialidades. Y generalmente cuando se tiene que hacer un rescate, nosotros también pedimos publicaciones científicas, publicaciones a nivel local, ya sean libros digitales, etcétera, para entregar esa información. Entonces, creo que ese tema sí es súper relevante, pero también es relevante de parte de nosotros en el Consejo hacerlo más visible y del arqueólogo en general. Yo creo que varios hemos tenido esa visión de que en algún minuto tenemos los arqueólogos que empezar a sacar esta información y que la gente se entere realmente de lo que está saliendo en todas partes. Ujú, ujú. Y finalmente, Joaquín, ¿están trabajando en el Consejo? Hay unos proyectos de ley del 2013, iba a decir, del 2023, relativo a transparencia. Sí. No sé qué visión tienen ustedes, si tienen una postura ya que ha sido pública o están trabajando Hay internamente en un, poder manejar sí, esto de otra manera. hay un protocolo de sala, en el fondo, para todo lo que es los consejeros, para todo ese, el proyecto de ley, ¿verdad?, que estipula que se tienen que después las sesiones van a tener que ser como televisadas. Ujú, Ya hay montado todo un protocolo con respecto a la transparencia y a cómo va a funcionar eso. No sé específicamente qué está porque eso ya depende de otra área, pero sé que se está haciendo. Es una idea, yo creo que se ha planteado desde hace harto tiempo. Tal vez no en los proyectos de ley per se que hemos tenido, que hemos tenido varios que no han llegado a nada finalmente, pero creo que una ujú, idea que varios ya teníamos de que en el fondo la gente se entere de lo que pasa en la sesión, de que en el fondo de que se pueda ver realmente por qué fue que se rechazó algo o se aprobó algo. Y no ujú. queden esas dudas después de como de estos cónclaves, así como de que no saben bien qué pasó. Ujú. O sea, si entiendo bien, más allá de lo que puedan ser modificaciones legales, ustedes internamente ya lo están trabajando, o sea, están Sí, tratando de ya hacer. hay todos unos protocolos que ha hecho, ¿verdad?, el área jurídica relacionados a todos los temas de transparencia, relacionados, por ejemplo, a cuando uno se tiene que invalidar en la revisión de un caso, cuando en el fondo tienes que salir de la sala, por ejemplo, no puedes revisar ciertos proyectos. Eso ya está Ujú, todo armado. ujú. Perfecto. Bueno, hay algunas otras preguntas, pero yo creo que por tiempo ya no alcanzamos porque se nos acabó el tiempo que nos dieron, así que a lo mejor te vamos a tener invitado nuevamente. Si es que hay disposición, han salido varios temas relevantes, yo sé que es súper complicado de repente poder abordarlos todos bien en la profundidad que nos gustaría y por lo mismo creemos que este tipo de instancias son súper importantes, tanto para la tramitación de proyectos como para quienes están interesados en general en el derecho ambiental, en cómo se producen las evaluaciones para las comunidades, ¿cierto? Así que te agradecemos, Joaquín, en nombre de Achidam y yo del directorio por haber aceptado esta invitación. Sí, no, en serio, muchas gracias a usted y las preguntas, en verdad, estuve viendo las preguntas al lado y había unas muy buenas, pero en verdad dan para una Sí, hora de está más repente larga. algunas de estar explicando Sí. eso específicamente. Entonces, nosotros en algún minuto hicimos para energía, para el Ministerio de Energía, hicimos unos que duraron como 2 o 3 días, Ujú. unos seminarios y tal vez algunas preguntas de estas dan como para eso, así que están bien Sí. buenas. Sí. Ahí podemos avanzar a lo mejor en un futuro encuentro, a ver si sale algo más. Ujú. Bueno, Joaquín, muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Los invitamos a que revisen nuestras redes sociales, que nos sigan en LinkedIn y espero que nos veamos pronto en otro webinar organizado por Achidam. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao, Chao, buenas Joaquín. tardes.